Como los comentaba, el tema de hoy es la restricción o cancelación de los certificados de sellos digital. ¿Esto por qué sucede? Vamos a platicarlo de manera general, como lo comentaba. Vamos a irnos por 4 puntos importantes. Primero, ¿qué son? Para quienes no estén muy familiarizados con el tema, ¿qué son y por qué los puede restringir o cancelar? En este caso, el SAT principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ok, ya se cancelaron, ya sabemos qué es, ya se restringieron, ¿qué tengo que hacer? Ya que el propio Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento para poder recuperar el uso de estos certificados. Sin embargo, como debemos de saber, esta aclaración o este procedimiento se puede considerar de cierta forma como un procedimiento administrativo. Es un procedimiento que no necesariamente se lleva a cabo en una instancia judicial, es un procedimiento que se hace ante la propia autoridad. Sin embargo, también existen los medios de defensa o procedimientos legales a los cuales podemos acudir para poder resolver esta situación si ante el SAT pues no obtenemos la respuesta esperada, ¿vale? Voy a explicar de manera detallada qué es lo que tenemos que hacer para definir cuál es el medio de defensa al cual nos vamos a apegar. ¿Qué son los certificados de sellos digitales? ¿Y por qué nos los pueden cancelar? Como bien saben, a mí siempre me ha gustado ser muy puntual, no ser tan técnico, ni hablar con tantas palabras tan sofisticadas. Básicamente, ¿qué son los certificados? Aquí yo lo definí de manera concreta, de manera sencilla. Veámoslo como si fuera nuestra identificación que el SAT nos da, ya sea a las personas físicas, como su servidor, como ustedes, o a las personas morales, negocios o empresas como se conocen coloquialmente, para que podamos emitir facturas o comprobantes fiscales digitales de manera electrónica por internet y llevar a cabo nuestra actividad económica de manera formal. ¿Esto qué quiere decir? El certificado de sello digital va aparejado junto con la e-firma o tienen de cierta forma este complemento. Como debemos de saber, la e-firma o la firma electrónica avanzada, como se llamaba anteriormente, pues es básicamente nuestra firma, como si fuera nuestra firma de puño y letra, pero digitalizada, la cual podemos utilizar para procedimientos ante el SAT, para procedimientos judiciales, para trámites ante el gobierno, por ejemplo, quienes tramitan su cédula a través del internet, pues pueden utilizar su e-firma, porque básicamente es una digitalización de su firma de puño y letra. En el caso del certificado de sello digital, pues básicamente es como esta autorización o este permiso, esta identificación que el SAT nos otorga con base en el Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a cabo de manera correcta una actividad económica, ya sea para que expidamos las facturas a quienes nos contratan nuestros servicios o nos compran nuestros productos, o bien emitir los comprobantes fiscales, por ejemplo, los de nómina, carta aporte, ¿vale? Entonces, ¿por qué es una problemática el que nos los restrinjan o nos los cancelen? Para empezar a dar un poco de contexto de cuáles pueden ser las causales. Pues imagínense si de repente el SAT nos cancela la e-firma o nos cancela el certificado de sello digitales. Pues evidentemente ya no vamos a poder realizar nuestras actividades de manera correcta o como lo queremos hacer. Denme un segundo porque tengo que silenciar a otra persona. Pues, como les comentaba, el hecho de que el SAT o de que la autoridad nos deje sin el uso del certificado o como lo comentábamos de la e-firma, que también es un complemento, pues evidentemente no nos va a poder permitir emitir facturas, sellar nuestra nómina, nuestros certificados, etcétera, etcétera. Algunos se preguntarán, bueno, aquí dice el licenciado, aquí dice Miguel que no vamos a poder llevar a cabo la actividad económica de manera formal o dentro de la formalidad, porque sí, evidentemente, al no permitirte el uso de tu certificado, no vas a poder emitir facturas, no vas a poder cobrar, no vas a poder trabajar, pues evidentemente, incluso hasta te puedes morir de hambre, ¿no? Como algunos pensaríamos. Sin embargo, vamos a pegarnos a la realidad.
Quienes están en la informalidad, evidentemente este tipo de cosas pues, no les va a importar. Pero quienes estamos en la formalidad, quienes estamos avanzando, quienes nos dedicamos a este tipo de situaciones como asesores o consultores fiscales, ya sean abogados o contadores, pues tenemos que conocer que el que nos cancelen estos sellos digitales nos va a impedir emitir facturas. Si nos impide emitir facturas, pues al cliente con el que vamos a tener una operación, al cliente que nos acaba de comprar un producto, que nos acaba de contratar un servicio, si no le vamos a dar factura, posiblemente el cliente ya no nos compre o ya no cierre el trato con nosotros, o a lo mejor lo haga, pero ¿qué va a afectar al cliente? Pues no va a poder deducir porque no va a poder tener ese timbrado que se le denomina para poder dar un efecto fiscal a ese comprobante fiscal digital. Es decir, básicamente la cancelación a la restricción del certificado de sello digital nos estaría atando las manos para poder seguir trabajando de manera habitual, de manera formal. Por lo tanto, con base en esto, por ejemplo, una empresa o una persona física o persona moral que esté llevando a cabo muchas actividades o que sea indispensable el uso de este certificado, pues básicamente le va a coartar la posibilidad de seguir adelante con sus actividades. ¿Cuánto tiempo? Pues eso depende. Depende de si se da cuenta, si lo notifican de manera correcta, si hace el procedimiento de aclaración, si conoce qué es lo que tiene que hacer, porque a grosso modo el Código Fiscal de la Federación establece por lo menos un procedimiento para que dentro de 40 días tú trates de regularizar esta situación. Sin embargo, la realidad es otra. Quien esté familiarizado con los procesos legales, o por ejemplo ya que es contador y ha llevado a cabo procesos administrativos o en conjunto con un abogado procedimientos judiciales, sabrá que los términos que establecen las leyes, en este caso el Código Fiscal de la Federación o el procedimiento contencioso administrativo, la ley del procedimiento federal, establece ciertos términos o la ley de amparo. Sin embargo, sabemos en la realidad que muchas veces esto no se apega a lo que debe de ser, ¿no? Si a lo mejor el procedimiento de aclaración en este caso dice que en 40 días, posiblemente se tarde más. Sin embargo, de esto trata la charla. Entonces, bueno, ya especificamos qué son y por qué no los pueden cancelar o restringir. Lo encontramos en la siguiente diapositiva, específicamente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17H y también en el 17H bis vienen diversas causales por las cuales no los pueden restringir. Sin embargo, en términos prácticos existen o se pueden considerar hasta más de 300 causales por las cuales nos pueden restringir o cancelar nuestro certificado de sello digital. Pero yo quise poner aquí de cierta forma como las más habituales o las más conocidas o las más recurrentes por las cuales esto sucede. La primera que podemos nosotros ver es básicamente no presentar las declaraciones, no hacer los pagos que tenemos que hacer con base en nuestras obligaciones, en sus plazos y en sus términos. Si nosotros queremos saber a cuáles declaraciones estamos apegados o obligados, nosotros lo podemos ver directamente en nuestra constancia de situación fiscal, ya sea de la persona físico-moral, en donde se especifica exactamente cuál es nuestro régimen fiscal, y ahí nosotros podemos considerar las obligaciones que de manera puntual la autoridad nos pone en la constancia. Sin embargo, dependiendo de nuestro régimen fiscal, pues nosotros podemos saber a través del estudio de ellos en la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, pues donde se especifican claramente las obligaciones que nos corresponden. A algunos les corresponden unas, a algunos les corresponden otras. Entonces, en este caso, tenemos que hacer un estudio exactamente de cuáles son nuestras obligaciones y evidentemente cumplirlas, ¿vale? ¿Cuál es otra de las causales más recurrentes y sobre todo una de las más importantes y que derivan incluso de procedimientos que van en conjunto con la cancelación o restricción del sello digital? Y esto viene por la emisión o darle efectos fiscales a facturas por operaciones inexistentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquellas personas que adquieren o enajenan facturas, por así decirlo, que respalden operaciones inexistentes, pueden sufrir la restricción o la cancelación de sus sellos digitales. Esto hay que considerarlo de manera puntual, que no es un procedimiento que sea único, y lo platicamos con relación a
el tema de los asimilables a salarios. Todo lo que tiene que ver con la inexistencia de operaciones, con la materialidad de las operaciones, con esos procesos donde el SAT nos intenta dar a entender que se dio cuenta o que pretende o presume que nuestras operaciones no son las que verdaderamente estamos declarando, pues evidentemente tenemos que apegarnos al procedimiento establecido en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que para que le exista la cancelación o la restricción del certificado de sello digital, pues evidentemente tiene que haber ya por lo menos un procedimiento donde se nos esté llevando a cabo alguna revisión con la presunción de que nuestras operaciones son inexistentes o que le estamos dando efectos fiscales a operaciones inexistentes. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque de aquí es de donde nosotros tenemos que agarrarnos y es lo que tenemos que conocer para poder desvirtuar en el proceso de aclaración o en el medio de defensa el por qué la autoridad está violentando nuestro derecho de manera ilegal de dejarnos sin un sello digital, ¿vale? ¿Qué otra de las causales puede ser? El que la autoridad determine que estamos como no localizados o no localizables, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la distinción en uno y otro? Vamos a ponerlo de manera muy simple. Viene un amigo, nos viene a buscar y no nos encuentra. Abre mi hermano y le dice, no, es que Miki no está. Miki porque me dicen mis hermanos, ¿no? Entonces, si viene mi cuate y me busca, pero le dicen que no estoy, me encontraré como no localizado. No estaba. Y no localizable es que viene ese amigo, después de varios años que no nos hemos visto, viene y me busca, toca y a lo mejor nadie abre, se percata que nadie vive ahí, o le abre una persona distinta y pregunta por mí, y dice, no, no lo conozco. Es más, creo que sé quién es, pero ya lleva 5 años que no vive aquí. ¿Eso qué significa? Que no pueden dar con nosotros. Esa es una de las principales diferencias. Lo quería comentar aquí porque es una de las principales dudas que a veces nos exponen y que es conveniente conocer para qué. Porque esta es una de las principales razones por las cuales a veces el SAT nos restringe de manera temporal o definitiva el uso del certificado de sello digital. Entonces, tenemos que primero conocer si fue porque nos determinó como no localizado o como no localizable. ¿Esto qué significa? Que la circunstanciación del acta por la cual nos va a tener de esta manera, porque es importante definir si estoy o si la autoridad me tuvo como no localizado o no localizable para el efecto de dejarme sin uso de los sellos digitales, pues principalmente porque el tema del que voy a desvirtuar es la circunstanciación del por qué determinó la autoridad que no me encontraba o que ya no vivo ahí, ¿vale? Si ustedes están familiarizados con el tema de estas actas, pues sabemos que tiene que circunstanciar de manera pormenorizada cómo fue que se constituyó en el domicilio, cuáles fueron los procedimientos que siguió para darse cuenta que no estábamos ahí o que ya no vivimos ahí y que verdaderamente eso derive en que efectivamente no nos encontró y listo, ¿vale? Entonces es importante saber identificar estos términos. ¿Cuál es otro de las principales razones por las cuales cancela el sello digital? Porque nos oponemos a las facultades de comprobación. Por ejemplo, es muy común que a algunos contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, la autoridad intenta hacer una revisión profunda, una revisión de gabinete o iniciar una visita domiciliaria en la cual, a través de buzón tributario, como ustedes deben de saber, pues nos envía diversos avisos, nos envía diversos requerimientos y no se contestan. Una de dos. O no se contestan porque el contribuyente de plano no revisa su buzón tributario, no sabe cómo revisarlo, no lo tiene habilitado, o el contador o el abogado no le dice, por X razón, la autoridad puede considerar que, pues le estoy mandando avisos, le estoy diciendo que me preste esta información, que me dé estas determinaciones, no me las da, quiero o puedo considerar SAT que el contribuyente se está oponiendo a las facultades de comprobación o a las revisiones, las cuales sean. Por ejemplo, como lo del 69B, ¿no?
Para lo del 69 hay un procedimiento, para revisión de gabinete hay otro procedimiento. Entonces, si nosotros no le damos continuidad, no le contestamos a las autoridades, no ponemos atención a nuestras obligaciones de a lo mejor también estar revisando nuestro buzón tributario, pues puede ser una de las causas por las cuales nos pueda restringir el sello, el certificado de sello digital. ¿Cuáles pueden ser otras? Por ejemplo, una persona moral le pueden restringir los sellos digitales. ¿Por qué? Porque uno de sus socios accionistas que tiene de cierta forma el control de la empresa o de la persona moral, tiene cancelados los sellos digitales. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues que de cierta forma la irregularidad en uno de los socios accionistas de la persona moral que pueda tener irregularidades puede afectar a la persona moral. ¿Vale? Entonces es importante que por lo menos todo vaya en armonía y en concordancia con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estas las podemos encontrar, como les comentaba, en el Código Fiscal de la Federación, desde el artículo 17F, bueno, 17F, G, H y H bis, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a dar una aproximación al procedimiento. Bueno, segundo punto. Espero que me haya explicado de manera correcta por lo menos las generalidades del primer punto, que son los certificados de sello digital, cuáles son las principales causales por las cuales nos pueden restringir, y en este caso vamos al proceso de aclaración. Es decir, oye, SAT, no te pases de lanza. ¿Por qué me los está restringiendo? Ya comentamos hace rato que es importante identificar la causa. Lo platicábamos en la charla anterior, que es lo del bloqueo de cuentas, y yo creo que es un ejemplo, si bien muy burdo, pero es un ejemplo muy válido para saber qué procede. ¿Se acuerdan que les comentaba lo de los exorcismos y lo de estas películas y de todo esto de la película de Constantine y todo, que siempre es bien importante para este tipo de rituales? Quienes son creyentes o han visto estas películas, que se determina que para poder llevar a cabo el ritual y el exorcismo y la liberación del ser, pues lo importante es conocer cuál es el ser, demoníaco o maligno. En este caso es muy similar, tenemos que conocer cuál es la causa, quién fue el ente que nos está llevando a cabo esta limitación de nuestros derechos, para poder saber cuál es el procedimiento a considerar, ¿vale? En este caso, ya nos llegó el oficio, pudimos darnos cuenta del oficio de la restricción temporal. Ojo, porque puede que haya una situación en donde a lo mejor ustedes agarraron un nuevo cliente, o este contribuyente no tenía contador o no sabía muy bien de sus obligaciones y de sus temas fiscales, se acerca con nosotros y les dice, es que ya lleva tiempo, que no puedo hacer nada, la verdad es que pues, seguí de manera informal, ya ven que aquí en México eso no se puede, y pues ya quiero poner en orden mi situación. Entonces, aquí lo que tenemos que ver primero es en qué etapa está. ¿Por qué? Porque hay la etapa en la cual se te restringen de forma temporal y hay una etapa en donde se te restringen de forma definitiva. ¿Cuándo es de forma definitiva? Ahorita lo vamos a explicar, pero en este caso vamos a suponer que estamos en orden y estamos al corriente, por lo menos en la revisión de nuestro buzón tributario, y nos damos cuenta que nos llegó un aviso en nuestro celular y luego nos metimos al buzón tributario y nos damos cuenta que hay un oficio o que hay un aviso. Nosotros lo hemos compartido de manera puntual, por lo menos en una charla en la que hablamos de buzón tributario, los requisitos para que se determine de legal su notificación es, ojo, todos los avisos del buzón tributario es conveniente que los abramos al cuarto día, es decir, cuando ya se tienen notificados de manera automática. Y ojo con esto, no estoy diciendo que no revisen su buzón tributario, ni estoy diciendo que no se notifiquen. Lo conveniente es que cuando nosotros nos demos cuenta que nos llega un aviso, nos demos cuenta en el buzón tributario de qué va el aviso. Porque de manera puntual, de manera general, podemos ver de qué trata. A partir de que ese aviso nos llega, vamos a suponer el día de hoy, empieza a surtir efectos el día de hoy y mañana empieza a correr el término. 1, 2, 3. Al cuarto día, la mayoría de los avisos así lo mencionan, al cuarto día de que nos llegó ese acto administrativo, si no lo abrimos nosotros, se tendrá por notificado. Pero porque estoy comentando que es conveniente que lo dejemos que se notifique solito. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que notificar de esta forma, es decir, que se notifique hasta el cuarto día, la autoridad tiene que acreditar que se llevaron a cabo
diversos procesos o diversos requisitos específicos para que se considere de legal. Este fue un paréntesis muy grande que presento. ¿Por qué? Porque las principales situaciones que llevan a cabo este tipo de situaciones, que es la cancelación, es porque nos hicieron saber o nos hicieron llegar notificaciones o requerimientos y no las revisamos. Entonces, no, repito, no estoy diciendo que no revisamos el buzón tributario, simple y sencillamente es conveniente estar al tanto de que se tenga por notificado solito, ¿vale? Al cuarto día, ya que se tuvo por notificado, entonces sí, descargamos ese documento, atendemos el documento, depende de lo que nos estén pidiendo, y si es una cuestión que puede ser una problemática, contactarse con quien más confianza le tenga, ya sea su contador, su abogado, su servidor, o quien ustedes quieran, pero que les pueda dar una solución, ¿no? Si voy y se lo platico a mi pareja o a mi amigo y pues evidentemente nada más me dice, no, pues no te preocupes, no va a servir de nada. Entonces, ya nos llegó este oficio, ya nos llegó este aviso de la restricción temporal y evidentemente nos tiene que decir por qué. Porque detectamos estas irregularidades, porque no has presentado estas declaraciones, porque no te encontramos, por esto, por lo otro, por aquello. Según el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 17H bis, después de ciertas fracciones, que las cuales les invito a que les den una leída, establece el proceso en el cual, cuando nos llegue este oficio, tenemos que llevar a cabo una solicitud de aclaración. Esta solicitud de aclaración la tenemos que hacer a través de un formato que encontramos en la resolución miscelánea fiscal, específicamente en el numeral 2.2.4, y eso lo les pido que ustedes de manera personal lo puedan buscar. Si están en el grupo, ahí les he compartido la resolución miscelánea fiscal, entonces, para que lo hagamos de manera particular. Hacemos este proceso de solicitud y ¿qué es lo que tenemos que hacer en este proceso de solicitud? Pues evidentemente desvirtuar o cumplir con lo que nos está requiriendo la autoridad. Por ejemplo, si nos dice es que llevas 3 meses que no declaras, evidentemente, si vamos a presentar la solicitud de aclaración, pues no nada más es como decirle, no es cierto. Tenemos que acreditar que, bueno, ok, tengo 40 días, va. Oye, contador, échame la mano, ayúdame con ¿por qué no hemos presentado esas declaraciones? Pues el contador a lo mejor les va a decir, pues es que tú me dijiste que me aguantara porque no tenías dinero. Perdóname, sí, sabes que ya tengo dinero, ya puedes hacerlas, te pago, mándame la línea de captura y lo pagamos y listo. Ya consumaron esa obligación, ya la cumplieron, van a presentar su aclaración y van a decir, oye, mira, ya está. Por eso es bien importante, como les comentaba, identificar exactamente por cuál es el motivo que los están cancelando el certificado de sello digital, ¿vale? Esto que comento aquí de los 40 días, bueno, este es el proceso, este es el término que tenemos para hacerlo, ¿vale? Y aquí a lo mejor algunos se puedan estar preguntando, oye, y en cuanto nos llegue el oficio, ¡pum!, amparo indirecto, ¡pum!, amparo del que recurso de revocación, juicio de nulidad. Vamos con calma. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión temporal y no se considera una resolución definitiva para efectos del recurso de revocación o juicio de nulidad. Entonces, ahorita quitémonos esto de la mente. Tenemos que cumplir con la aclaración que establece el Código Fiscal de la Federación. 40 días para llevar a cabo este procedimiento. ¿Cuándo es a partir de esos 40 días? Pues a partir de que nos llegó el oficio. A partir de que se tiene por notificado, al siguiente día empiezan a correr esos 40 días. Bueno, ¿por qué dice aquí 24 horas? Porque se supone que el Código Fiscal de la Federación establece que la autoridad, cuando nosotros presentamos nuestra solicitud de aclaración, la autoridad en un término no mayor a 24 horas, tendría que permitirnos nuevamente utilizar nuestro sello certificado entre que son peras y son manzanas. Vamos a suponer que estas 24 horas o esto que se menciona aquí es como la figura de la suspensión en el juicio de amparo o como la suspensión en el juicio de nulidad. Entre que son peras y manzanas, si esto afecta a mis intereses y mis derechos, pues las cosas se mantengan en el estado en el que estaban antes de la afectación. O bien, en este caso que nos restringieron, pues permíteme usar nuestro certificado, entre en tanto resuelves si está correcto o no mi aclaración, si te cumplí o no, ¿vale? ¿Esto sucede en la práctica? Lamentablemente no. Pero eso es lo que dice la ley. Eso estoy obligado yo a comentárselos. Bueno,
Presentamos nuestra aclaración a través de la página del SAT, a través del buzón, y la autoridad, en cuanto recibe esto, como les comento, debería de permitirnos usar nuevamente el certificado. Puede que suceda, pueda que no. En la práctica mayormente no sucede, pero esta autoridad tendría 10 días para resolvernos. Nosotros presentamos nuestra solicitud de aclaración diciéndole, oye, mira, sí me la cancelaste por esto, aquí estamos subsanando, resuélveme si con eso es suficiente. Porque no quiere decir que nada más porque presentemos el procedimiento de aclaración, ya, no. Tenemos que esperar a que la autoridad nos resuelva. Sin embargo, la autoridad, dentro de estos 10 días, puede requerirnos mayor información dentro de los 5 días y nos va a dar específicamente 5 días para resolver esos requerimientos. Pongo un paréntesis. Presento la solicitud, tengo 10 días para que la autoridad me resuelva. Si la autoridad dentro de esa solicitud dice, oye, a ver, esto como que no me ha quedado muy claro, quiero que me presentes esto y esto y esto, nos va a requerir información y nos va a dar 5 días para cumplir esa información. ¿Esto qué quiere decir? Que ese periodo o ese término de los 10 días para resolver se va a detener tantito. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo más información. Nosotros podemos solicitar una prórroga de otros 5 días más. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contador no nos contesta, porque todavía no tenemos el varo para pagar esas declaraciones que nos estaba requiriendo y que nosotros como que ya las habíamos querido presentar o no hemos pagado, a lo mejor las presentamos pero no hemos pagado, porque puede ser una de las principales, que a lo mejor nosotros presentemos, pues es que tú me dijiste que nada más declarara. Pues sí, papá, pero que declares y pues también que hayas cumplido con el pago. Espérame. Entonces, este tipo de situaciones lo vamos a nosotros pedir una prórroga. El propio Código Fiscal de la Federación, en este artículo que les comento, 17 bis, establece que con el simple hecho de que nosotros solicitemos la prórroga dentro de estos 5 días que la autoridad nos dio para cumplir con este requerimiento, se tendrá entendida por concedida la prórroga. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que esperar a que la autoridad nos diga si sí o no nos concede la prórroga. ¿Va? Bueno, volvemos. Presentamos nuestro aviso de solicitud, nuestra solicitud de aclaración, la autoridad tiene 10 días, nos requiere, cumplimos, shalala. Después de esos 10 días o de que ya hayan pasado todos esos días que la autoridad tiene que cumplir o que la autoridad nos dio para cumplir ese requerimiento, la autoridad tiene que resolver. Puede resolver de manera negativa, diciéndonos, pues no, me gustó lo que presentaste, no te creo y y ahora sí te voy a cancelar tu sello digital. O puede que nos resuelva de manera correcta, de manera positiva, diciendo, perfecto, eres un buen contribuyente, aquí tienes tu estrellita y sigue con su certificado de sello digital, que sería lo ideal, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si no nos contesta? ¿Por qué ha pasado? En este caso nos encontraríamos ante la figura que se denomina negativa ficta. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente? Que tendrían que constituirse 3 meses de que la autoridad no nos conteste para que se considere como un acto o como una resolución definitiva, y en este caso, impugnable por la vía del juicio de nulidad. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a poder ir al juicio de nulidad en cuanto ya tengamos una resolución definitiva, es decir, cuando ya nos resuelva, cuando ya estemos en esta etapa. Si nos resolvió de manera incorrecta, que nos dijo, no, no te creo, nos vamos a poder ir al juicio de nulidad, ¿vale? Mientras tanto, no podemos acudir todavía al juicio de nulidad, porque si nos vamos al juicio de nulidad, nos lo van a desechar, porque nos van a decir, espérate, esto no constituye una resolución definitiva. Tienes que primero haber agotado todo el procedimiento y que la autoridad te diga que no. Es que no me ha contestado. Pues espérate a que pasen los 3 meses. Y entonces lo que vamos a demandar es una negativa ficta con relación a todo este procedimiento, que es lo que tenemos que acompañar evidentemente, el oficio en el que se constituyó el día de que nos notificaron, la solicitud que la presentamos dentro del plazo establecido y que a partir de que nosotros lo solicitamos, no nos contestaron. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, de todos modos, si hay dudas, siempre ya saben que al final abrimos un espacio. Este es el procedimiento de aclaración.
este es un breve esquema. Yo les invitaré también a que con este esquema puedan apoyarse para darle lectura al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación para que puedan tener un poco de mayor claridad y lo puedan estudiar a su conveniencia, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser los medios de defensa? Evidentemente sabemos que ante cualquier acto de autoridad, resolución definitiva, en este caso, por ejemplo, del SAT, tenemos la opción de irnos al recurso de revocación o tenemos la opción de irnos al juicio de nulidad. Sin embargo, debemos de saber, para quienes no estén muy familiarizados en el tema legal o en el juicio de nulidad, pues el recurso de revocación es optativo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos agotarlo o no. Y esto tiene relación a un principio que en la figura del amparo se le llama como el principio de definitividad. El principio de definitividad en materia de amparo significa que antes de que nos vayamos al amparo, primero tenemos que agotar los procedimientos previos. Lo había puesto en ejemplo anteriores ocasiones, lo vuelvo a comentar rápido por si hay alguno que no haya entrado antes. Básicamente, el agotar el principio de definitividad es como cuando nuestros papás nos decían, si quieres que te dé permiso, pues primero pídele permiso a tu mamá. Si tu mamá te da permiso, yo te doy permiso. Yo no puedo pasar sobre tu madre y no te puedo dar permiso. O tus abuelos te dicen, pídeles permiso a tus papás, etcétera, como ustedes lo vean. Pero tiene que llevarse, de cierta forma, esos procesos. O en la escuela a lo mejor el director te decía, pues si tu maestra te permite, yo te lo permito porque no quiero faltar a la facultad que tiene tu maestra sobre ti como alumno. ¿Me expliqué correctamente? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, por lo menos ya cuando tenemos una resolución donde nos dijo la autoridad que no, nos vamos a poder ir al juicio de nulidad o recurso de revocación. Yo porque lo tengo aquí tachado, porque como es una cuestión que evidentemente nos supone urgencia porque necesitamos nuestro certificado para poder llevar a cabo de manera formal nuestras actividades económicas, pues el recurso de revocación no es la mejor arma, no es el mejor medio. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación, como sabemos, y los que estén familiarizados con esto, pues el recurso de revocación lo va a resolver la misma autoridad. Entonces, si la autoridad en el proceso de aclaración nos dijo que no, qué suerte vamos a esperar que nos vuelva a decir que sí o que no si presentamos el recurso ante ellos. Entonces, no tiene sentido, o en realidad no tiene sentido. Vámonos al juicio de nulidad. ¿Cuántos días tenemos para presentar el juicio de nulidad? La Ley Federal del Procedimiento Contencioso contencioso administrativo establece el periodo o el término de 30 días hábiles a partir de que se tiene por notificada que la resolución definitiva por parte del SAT en donde nos dice que no nos va a dar de nuevo el uso de nuestro certificado de sello digital. Ahora, el objeto de la charla, les comentaba yo, o por lo menos en el título, era cómo poder recuperar el uso del certificado de sello digital como medida cautelar. Porque ustedes a lo mejor pensarán, no manches, pero pues un juicio de nulidad puede tardar 6, 8 meses. Entonces, ¿me tengo que esperar 6, 8 meses para que se resuelva y me puedan permitir otra vez utilizar el sello digital? La respuesta es no. Ahora, hay que comentar algo aquí bien importante. Y si me ayudas a silenciar ahí, por favor, Harkin, porque sigo escuchando ruidos. Gracias. Como lo comentaba anteriormente, y esto tenemos que tenerlo bien consciente, la cancelación o la restricción del sello digital es una consecuencia del incumplimiento de obligaciones. ¿Esto qué significa? Que nosotros cuando nos vayamos al medio de defensa, nuestro principal objetivo no va a ser solamente que nos quiten el levantamiento del sello digital. ¿Por qué? Porque la restricción del sello digital deriva de un incumplimiento de una obligación o de diversas irregularidades. Por ejemplo, si me voy a ir al juicio de nulidad porque me cancelaron el sello digital porque dice la autoridad que la persona moral con la que realicé actividades está considerada como un EFOS presunto,
Evidentemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi juicio de nulidad tengo que aportar las pruebas necesarias y tengo que considerar todos los conceptos de nulidad suficientes para hacerle ver al juzgador, en este caso al magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que la autoridad no valoró de manera correcta mis pruebas, mis argumentos, para que considere que a pesar de que esté presunto, que esté como EFOS, mis actividades con esa persona moral sí las llevamos a cabo. Porque suele suceder que alguna persona moral o alguna persona física aparece como un EFOS en una empresa que factura operaciones simuladas por una o dos cuestiones que a lo mejor se le hizo fácil, ya fregó todos los efectos fiscales de sus comprobantes fiscales digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sí tuve relación, yo sí tuve una actividad, sí me compró, sí le compré, sí me llevó a cabo los servicios o los productos, sí me los entregó, tan solo por ese simple hecho a mí me va a fastidiar, pues si no hacemos nada así. Entonces, ¿por qué es conveniente tener esto en cuenta? Que tenemos que tener como lo he comentado en anteriores ocasiones, tenemos que llevar a cabo un buen expediente de todo lo que tiene que ver con nuestras actividades económicas. La cancelación del sello digital, como les comentaba, es una consecuencia. ¿De qué? De que no cumplimos, y si ya nos estamos yendo al juicio de nulidad, ¿qué significa? Pues que la autoridad no valoró de manera correcta y no nos dio la razón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el juicio de nulidad? Pues hacerle ver al magistrado, una, que ya cumplimos, y si ya cumplimos, porque la autoridad no tiene la razón y porque su actuación es ilegal, y como consecuencia no solo nos van a liberar el sello digital, sino que también se va a anular el acto por el cual a lo mejor nos pueden multar, nos pueden iniciar un proceso por defraudación fiscal, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante tener esto de la mano, ¿vale? Ahora, como medida cautelar, ¿a qué me refiero? El procedimiento contencioso administrativo establece la figura de la suspensión del acto, como lo había comentado, y establece también un procedimiento que se denomina como incidentes de medidas cautelares. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el juicio de nulidad o lo que les recomiendo y lo que hemos hecho? Cuando nosotros interponemos nuestro juicio de nulidad con el objeto de desvirtuar el por qué la autoridad actuó de manera ilegal por no valorar las pruebas de manera correcta y por lo tanto no me dio la razón y no me levantó la cancelación de mis sellos digitales, le vamos a hacer saber al magistrado que entre que son peras y son manzanas, como lo establece el procedimiento de aclaración, ¿se acuerdan que les decía que la autoridad en lo que nos resuelve en esos 10 días, dentro del término de 24, nos tiene que dejar usar nuestro sello digital para seguir con nuestra actividad? En este caso es igual. En el juicio de nulidad nosotros vamos a solicitar el incidente de medida cautelar haciéndole saber al magistrado que pues entre que se resuelve o no, me permita seguir con mi actividad económica. ¿Cuál es la justificación o qué es lo que tenemos que transmitir de manera correcta al magistrado? Tenemos que hacerle y darle a entender de forma precisa que si durante el periodo de 6 meses, 8 meses, 10 meses que pueda llevar el juicio de nulidad no me permite la continuidad del uso de mi sello, voy a quebrar. ¿Me explico correctamente? Y aquí les voy a compartir dos resoluciones de incidente de medida cautelar que tengo para ustedes. Obviamente no se consideran los datos personales, pero obviamente, bueno, aquí tenemos quienes están familiarizados con este tipo de resoluciones, se presentó ante la autoridad, shalala, escrito, demandando tal, 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 y nosotros estamos solicitando, aquí hablan de la competencia, y nosotros estamos solicitando, pues, la procedencia del presente incidente que se encuentra, como lo comentaba, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, principalmente en su artículo 24, 24 bis y 28 de la Ley Federal, para que le puedan ustedes dar una leída, pero básicamente lo que nosotros estamos solicitando es la medida cautelar para que sea la suspensión del acto. ¿Con qué objeto? Con que nos permita continuar con nuestra actividad. Una de las principales razones por las cuales no nos podrían dar la suspensión es si, dejándonos hacer lo que estábamos haciendo, podemos afectar al interés social. Por ejemplo, pues una facturera, aunque se presume facturera, pues evidentemente si el procedimiento que se está llevando a cabo contra esta persona moral o física es un tema de
no materialidad y operaciones simuladas, posiblemente el magistrado diga, no, porque pues si lo dejo, que siga haciendo sus actividades, pues evidentemente va a llenar el mundo de facturas falsas y pues va ahí a haber un detrimento. Pero en este caso estamos hablando, puede ser de tu actividad particular y que tiene relación la afectación con el cumplimiento de algunas cuestiones formales y no tanto de presuntos delitos o que puedan llevar a delitos fiscales. Entonces, algo aquí que en el caso, por ejemplo, de determinación de contribuciones, la suspensión se concederá siempre y cuando con la norma no contravenga lo dicho por la legislación aplicable. Es lo que encontramos en el 28, que es principalmente el interés social. Entonces, nosotros tenemos que solicitar que nos restablezcan el certificado de sellos digitales. ¿Para qué? Para poder expedir comprobantes fiscales por Internet. ¿Para qué? Para poder continuar con nuestra actividad. ¿Vale? Entonces, básicamente, la autoridad nos tiene que responder que es de forma procedente y fundada. ¿Por qué? Porque es importante que salvaguarde nuestros derechos con el sentido de que nosotros lo que le tenemos que hacer saber a la autoridad, en este caso a los magistrados, pues que si no nos deja utilizar nuestros sellos digitales, va a incurrir en hechos de imposible reparación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si yo dejo de trabajar de manera formal durante 8 meses, pues me va a partir el queso. No voy a poder hacer nada. Y no voy a poder regresar el tiempo, no voy a poder a lo mejor regresar con mis clientes o mis prospectos con los cuales iba a tener buenos contratos y decirles, ¿qué crees? Ya me resolvió la autoridad, ya te puedo vender lo que querías. Pues el cliente nos va a decir, chido, güey, yo lo quería hace 8 meses, no lo quería ahorita. Entonces, eso básicamente es de lo que viene la medida cautelar que nosotros tenemos que iniciar dentro del incidente de juicio de nulidad. ¿Para qué? Para que nos permitan, entre que son peras y manzanas, entre que se resuelve, continuar con nuestro uso del certificado de sello digital. Palabras más, palabras menos. Estas medidas cautelares, como ustedes las vieron aquí, con mucho gusto, quien quiera que se los mande, mándeme un correo, por favor, a hola@moralesasesores.mx, donde les hemos dado más continuidad. ¿Con qué objeto? No saturar el grupo de WhatsApp. Mándenme un correo, les mando la presentación, les mando estas sentencias para que ustedes las estudien. En este caso no es una sentencia definitiva, sino es una interlocutoria, esto que es una resolución entre el juicio, para que también puedan tener ustedes mayor profundidad. Bueno, continuamos. Vale. Entonces, como lo comentaba, tenemos que aportar en el juicio de nulidad, evidentemente, todas las pruebas de qué, de que cumplimos con lo que estamos pidiendo. Si la autoridad nos dice que nos canceló por esto y por esto, tenemos que aportar las pruebas de que ya cumplimos y además nuestros conceptos de nulidad tienen que ir en el sentido de tumbar los dichos de la autoridad. Es decir, no nada más es presentar las pruebas, tenemos que, como dicen los magistrados, adminicular, es decir, relacionar esas pruebas con los conceptos de nulidad y por qué eso nos puede afectar y por qué la autoridad está actuando de manera contraria a la ley. ¿Vale? Y ya cuando se resuelva, pues evidentemente no solo vamos a conseguir el uso de nuestro certificado de sello digital, sino que las obligaciones o lo que puede derivar de ello, si ya los cumplimos, pues se acabó la bronca. Ahora, existe la figura también del amparo directo. ¿Cuándo nos iríamos al amparo directo? Pues cuando en el juicio de nulidad nos dijeron que no tenemos razón y validaron el acto. Sin embargo, está la figura del amparo directo que va a permitir que nosotros podamos defendernos. ¿En qué sentido? En que ahora van a ser agravios o conceptos de violación en donde nosotros consideremos que el magistrado no efectuó de manera correcta una tutela judicial efectiva, haciendo valoración de todas nuestras pruebas, de todos nuestros argumentos, y por lo tanto se violentó nuestro derecho humano establecido en el artículo 17 de poder acceder a una justicia pronta y expedita, parcial y que nos brinde esta tutela judicial efectiva. Esto va a afectar en qué? Pues en que nos va a llevar otra vez otros 8, 9 meses, 10 años, digo 10 meses o un año, y pues hay que esperar. Ahora, vamos a hacer un paréntesis antes del amparo directo.
Y lo comentábamos hace rato. A lo mejor la persona que llegó con nosotros o nosotros no nos dimos cuenta que nos notificaron por buzón tributario, es una de las principales situaciones que tenemos que hacer valer en el juicio de nulidad cuando estamos fuera de tiempo. Por ejemplo, si el contribuyente llega con nosotros y todo esto de la cancelación de sellos digitales fue desde el año pasado, pues evidentemente ya no nos encontramos dentro de estos 30 días a partir de la emisión de la resolución definitiva. Sin embargo, aquí es donde yo les pediría a quienes tienen este tipo de situaciones, pues también se echen un chapuzón al video donde nosotros hablamos de la legalidad de las notificaciones por buzón tributario. ¿Por qué? Porque en el juicio de nulidad, si estamos en una situación en donde ya no estábamos en término, pues no solo tenemos que hacer alusión a las pruebas, no solo tenemos que hacer los conceptos de nulidad en donde tenemos que detallar por qué la autoridad no actuó de manera correcta, sino también tenemos que hacer alusión a que las notificaciones no se llevaron de manera correcta, es decir, que no cumple con todos los requisitos que ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sesión del Pleno estableció como jurisprudencia, que se tienen que cumplir en estricto apego a la ley y en estricto sentido para que se considere como una notificación llevada a cabo de manera correcta y legal. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que conocer un poquito de todo y familiarizarnos con un poquito de todo para poder llevar a cabo una buena defensa para la obtención y el levantamiento de la restricción o cancelación de los sellos digitales. ¿Vale? Vuelvo al amparo directo. Si a lo mejor en este caso no se valoraron las pruebas por el magistrado, pues la siguiente parada es el amparo directo, que son 15 días a partir de que se nos notificó la sentencia en el cual se nos validó el acto, o a lo mejor los efectos no fueron los que nosotros estamos solicitando, es decir, no se logró lo que queríamos. Está la figura del amparo directo. Ahora bien, quizá alguno que esté familiarizado con el tema, pues el abogado va a decir o pensará, ¿amparo indirecto, Lick? ¿Nos podemos ir al amparo indirecto? Porque en el principio nosotros hablamos de aquello que se denomina como principio de definitividad. ¿Me puedo ir al amparo directo sin tener que agotar el juicio de nulidad? Y la respuesta es sí. ¿Nos lo van a conceder? ¿Eso de qué depende? De que lo sepamos pedir, lo sepamos hacer y del juzgado de distrito, en este caso del juez. Pero ojo, nosotros no nos vamos a ir al amparo indirecto contra la resolución de la autoridad. Nos vamos a ir al amparo directo contra la fundamentación del oficio donde nos restringen de manera temporal. Esta palabra es importante, temporal, porque ese es el primer acto de la autoridad. Y como es temporal, ya lo platicamos, no es una resolución definitiva. Por lo tanto, nos tendríamos que esperar. Sin embargo, aquí podría proceder el amparo indirecto, pero ojo con lo siguiente, tiene que ser contra la restricción temporal y no vamos a impugnar temas que tengan que ver con la causal de la restricción. A lo que vamos a atacar es la fundamentación por la cual la autoridad nos está restringiendo temporalmente. Y me voy a explicar y no lo vamos a entender de manera correcta con el siguiente. Ahora, ¿por qué nos vamos a ir al amparo directo y por qué nos podemos saltar ese principio de definitividad? Porque en este caso estamos nosotros yéndonos al amparo indirecto ante el primer acto o aplicación de una ley que se puede considerar inconstitucional o ilegal. ¿Por qué se puede considerar de esta forma que va en contra de la Constitución, del debido proceso, etcétera, 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 etcétera? Por lo siguiente. Aquí tenemos algunas consideraciones. El amparo indirecto lo vamos a presentar ante la fundamentación del oficio donde nos restringen de manera temporal. ¿Qué es lo que vamos a impugnar? La fundamentación que hace la autoridad principalmente en el artículo 16 fracción 24 del reglamento interior del satánico. Y ahorita lo vamos a leer. Y ahí es donde vamos a encontrar luz. ¿Por qué? Porque es de naturaleza inconstitucional. No existe la facultad temporal de la autoridad. ¿Por qué vamos a poder acudir a este amparo indirecto? Porque existe la excepción al principio de definitividad. Sí. ¿Por qué?
porque hoy hay una violación al principio de legalidad, de la debida fundamentación y motivación, al principio de certeza jurídica, que el principio de certeza jurídica básicamente es que nosotros tenemos que conocer como contribuyentes y ciudadanos que nos encontramos en un plano de subordinación ante la autoridad, que tenemos que saber a qué atenernos. ¿A qué me refiero? Y lo comenté anteriormente ante un ejemplo bien burdo. El saber a qué atenernos es básicamente que la autoridad, cuando nos hace un apercibimiento, cuando nos dice que algo nos va a hacer si no cumplimos, tiene que ser preciso en qué es lo que nos va a hacer. No simple y sencillamente como a lo mejor, en mi caso, nuestras madres sí nos llegó a hacer, bájate de ahí, deja eso o vas a ver. Y de repente llegaban los chanclazos y pues uno pensaría, oye, si me hubieras dicho que me dabas 3 chanclazos, te hubiera entendido. ¿A qué me refiero con eso? Saber a qué atenerme. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué nos podemos ir al amparo indirecto y qué objeto vamos a poder resolver con esto? El objeto del amparo indirecto es única y exclusivamente, acuérdense, que se salvaguarden nuestros derechos fundamentales, en este caso nuestros derechos humanos reconocidos en la Constitución, principalmente el del debido proceso y el de la certeza jurídica consagrados en el 14 y el 16 de la Constitución. ¿Pero por qué? ¿Por qué? De la restricción temporal. ¿Por qué hago esta puntualización? Vamos al RISAT. En el artículo 16, fracción 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2021 y el cual no ha sufrido ninguna modificación, encontramos que la Administración General de Recaudación y sus demás coadyuvantes pueden cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. De aquí nos podemos apegar también a lo que se denomina como el principio de tipicidad. La autoridad y la aplicación de los actos de autoridad son de estricto derecho. No puede hacer analogías, no puede hacer interpretaciones. Aquí habla cancelar, revocar o dejar sin efectos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de un proceso que se llevó a cabo, nos puede cancelar o revocar. O sea, esos sellos los puede mandar al diablo. ¿Dice temporal? No. Salvo su mejor opinión, considero yo que aquí hay una violación. ¿Por qué? Porque hay una indebida fundamentación. ¿Por qué? Porque la autoridad principalmente se fundamenta en esto para restringirnos de manera temporal, lo cual no está considerado en la norma. Obviamente en el Código Fiscal de la Federación no lo encontramos porque el Código Fiscal de la Federación establece que la autoridad podrá hacerlo con base en las reglas de carácter general y en las demás normas que se establezcan para ella. Pero aquí no habla de la restricción temporal. Entonces, podremos pensar, aquí comentaba el licenciado que aclaración al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que agotar el principio de definitividad. ¿En qué sentido? Nos podemos ir al amparo directo y posiblemente el juez de distrito o el secretario de acuerdos nos diga, oye, pero tienes que agotar la aclaración. Vamos a presentar el procedimiento de la aclaración. Nos llegó el oficio. ¿Cuántos días tenemos para la presentación de la solicitud? 40. ¿Cuántos días tenemos para la interposición del amparo indirecto? 15. Vamos a suponer que lo hacemos a los 2-3 días, según las escrituras, a partir de que nos notificó el oficio de la restricción temporal. Presentamos la solicitud, adjuntamos las pruebas y dentro de ese mismo término vamos a presentar el amparo indirecto con base en lo que estoy comentando. Vamos a impugnar la aplicación del artículo 16, fracción 24, como una indebida fundamentación con relación a lo que acabo de comentar y el proceso va a ser básicamente el siguiente. Se notifica el oficio que contiene la restricción temporal, ya lo comentamos, voy a hacer la aclaración ante el SAT, pero no me tengo que esperar hasta que me resuelva, porque si me espero hasta que me resuelva, se me van a ir esos 15 días. Primero tengo que presentar la aclaración, presento las pruebas para desvirtuar el dicho de la autoridad, se admite el trámite, que se admite particularmente en unas horas, y esa va a ser nuestra carnita para acompañarla también al amparo indirecto contra el oficio y el primer acto. ¿Cuál es el primer acto? Pues la restricción. ¿Y por qué con eso? ¿O qué es lo que vamos a alegar? Pues no solo que se está
indebidamente fundando en algo que no está considerado en la norma y que es básicamente inconstitucional porque va en contra de la certeza jurídica, el debido proceso y el principio de fundamentación y motivación, tenemos que anexar a nuestro escrito de amparo, que llevamos a cabo también la aclaración para agotar este principio de definitividad sencillo, y de esta forma vamos a evitar el desechamiento. Vuelvo. Nos notifican la restricción temporal. No procede el juicio de nulidad. Ya dijimos por qué. Porque no es una resolución definitiva. Pero aquí sí nos podemos ir a amparo indirecto. ¿Por qué? Porque el artículo 16, fracción 24 de la ley del RISAT no faculta para que sea de manera temporal. Principio de tipicidad, principio de legalidad, no está contemplado y la autoridad no puede hacer analogías, no puede hacer interpretaciones. Para eso está la Suprema Corte de Justicia. Presentamos nuestro escrito de aclaración y dentro de esos mismos 15 días que tenemos a partir de que nos notificaron ya presentada la aclaración, esas pruebas las vamos a vincular a nuestro amparo indirecto, en donde nosotros vamos a impugnar precisamente la indebida fundamentación a un artículo en donde no se establece esta facultad temporal. Obviamente le vamos a tener que meter un poco de mayor paja, bueno, no paja, sino de mayor cremita. Hay algunos que le meten mucha paja, yo lo recomiendo que no lo hagan porque les va a dar flojera al juzgador leer 400 páginas de pura blasfemia. Mejor seamos concretos y sencillos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Que se levante la restricción. Ojo, sí tenemos que cumplir con las obligaciones, porque el amparo indirecto, como lo comentaba, no nada más es para salvaguardar nuestros derechos humanos y o derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Pero eso no quiere decir que no tengamos que cumplir. Por eso tenemos que, dentro de esta aclaración, exhibir las pruebas de que ya cumplimos lo que nos estaba pidiendo. Por eso es importante también hacer el estudio de cada situación porque cada caso es un caso concreto. Recomendaciones. Como lo hemos comentado anteriormente, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, llevemos a cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Si son personas morales, pues estar en orden todas las personas físicas que estén involucradas, ya sean aquellos que tengan el control o ahora denominados beneficiarios controladores, de que no tengan anomalías. Por lo menos darse un chapuzón cada tercer día, cada 2 días al buzón tributario para saber si hay algo ahí. También a lo mejor darnos una revisada a las listas de los presuntos EFOS y de los EFOS definitivos para saber si alguno de ellos está relacionado con nuestras actividades y pues de esa manera podemos prevenir o estar en condiciones de saber que a lo mejor se nos viene una cancelación de sellos digitales. Obviamente, como otra de las recomendaciones, pues es estar al tanto de todo este tipo de circunstancias que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, como lo comentaba desde el 17, F, G, H y H bis, así como las demás obligaciones que están consignadas en el propio Código Fiscal y o en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, dependiendo nuestra actividad y dependiendo nuestro régimen fiscal. De igual manera, hacer las declaraciones, hacer el pago de las contribuciones, y cumplir. ¿Esto le va a pasar a todos? Posiblemente no. A algunos les pasa por algo muy sencillo como la cuestión del no localizado o por un error del propio SAT o por cuestiones más violentas como podrían ser presuntos delitos fiscales, ¿vale? Y otra recomendación final, y si es más mía, es dejar de estar en este sistema de creencias en donde creemos que si a nuestro compadre no le hace nada, a nosotros no nos van a hacer. Esto es una mera absurdez que nosotros a veces tenemos como contribuyentes y como mexicanos, basarnos en un sistema de creencias, no estoy hablando de temas religiosos, sino de que creemos que porque no le pasa al de al lado nada, a nosotros no nos va a pasar nada. A lo mejor salimos en la tómbola del SAT y nos cae el satánico y nos empieza a revisar, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Rodríguez, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Impuestos y una especialidad en Prevención de Lavado de Dinero. Aquí les dejo mi correo por si quieren contactarse con su servidor o el correo del despacho es hola@moralasesores.mx. Aquí tienen mi WhatsApp del despacho y el WhatsApp personal por si quieren alguna situación que les ayudemos, llevar a cabo alguna defensa fiscal. Tema de contabilidad no lo hago yo no soy contador, lo hacen mis socios, que son los contadores, o alguna colaboración o sinergia con la que quieran participar. También les invito que nos regalen su like y se sumen a nuestro canal de YouTube o nos sigan en redes sociales como Moral Defensa del Contribuyente
Aquí les dejo las nombres. Estamos en YouTube, en TikTok, Facebook e Instagram. Nuevamente mis correos, mis teléfonos. Agradezco mucho su participación. Les deseo felices fiestas. Muchas gracias por este acompañamiento que lo hicieron desde el inicio, quienes se quedaron, quienes estaron desde julio, quienes han estado compartiendo. Este proyecto va a seguir. La verdad es que estoy muy entusiasmado. Salió mucho mejor o hay más respuesta de la que esperaba. Y bueno, voy a dejar el micrófono abierto para que puedan hacer sus preguntas. Voy a dejar de compartir. Listo.